Entonces, hoy día vamos a continuar viendo geometría plana. Vamos a empezar con unos conceptos previos antes de ver polígonos. Entonces, vamos a ver primero lo que es una poligonal. Una poligonal no es nada más que una línea que se obtiene al unir diversos puntos en diversas direcciones. Es una poligonal. Cuando se cierra, es decir, cuando además de llegar a un punto regresa al inicio, entonces se denomina poligonal cerrado de n lados. Los puntos se denominarán vértices y los segmentos, P1, P2, P2, P3, serían los lados de la poligonal. Ahora, si los lados solo se intersectan en los vértices, es decir, no ocurre intersección entre dos lados distintos, entonces la poligonal divide al plano en dos partes, una exterior y otra interior. Ahora, la parte interior con la poligonal se denomina polígono simple. Un polígono puede ser convexo o no convexo. Ya vimos que era convexo y no convexo. Convexo básicamente en polígonos es el hecho de que todos los ángulos son menores que 180 grados. Entonces vamos a trabajar por ahora con polígonos simples, polígonos convexos. Siempre que hablemos de polígonos, estamos hablando de polígonos convexos, por ahora. Ahora, vamos a ver diversos elementos del polígono. Tenemos aquí en el gráfico, podemos verlos algunos. Podemos ver lo que es la diagonal, que es un segmento que une dos vértices no contiguos. Todas las líneas que están dibujadas ahí son diagonales. Tenemos también el ángulo interior, este angulito que ven aquí. Todos los vértices tienen su respectivo ángulo interior. Y para cada ángulo interior tenemos un ángulo exterior, que se obtiene al extender el lado, y básicamente es el suplementario del ángulo interior. O sea, es decir, este ángulo más este suman 180 grados. Entonces, cada vértice tiene su respectivo ángulo exterior. Tenemos también los nombres de los diversos polígonos dependiendo de la cantidad de lados. Ahí están los más conocidos, son triángulos, cuadriláteros, pentágono, etc. Tenemos las siguientes propiedades de los polígonos, que son muy importantes. Entonces, vamos viendo primero las propiedades de los polígonos. Primero, la suma de los ángulos internos, es decir, todos estos ángulos que están adentro del polígono, tú puedes obtener cuánto suman. Y depende únicamente de la cantidad de lados. Por ejemplo, en este pentágono, tiene 5 lados, tú puedes calcular cuánto miden, cuánto suman la suma de sus ángulos. Y se da con esta fórmula. N-2 por 180, donde N es la cantidad de lados. Entonces, en un pentágono que tiene 5 lados, sería 5 menos 2, 3 por 180. Entonces, aquí hay 100, por ejemplo, en un pentágono serían 540. 3 por 180 es 540. Entonces, con esta fórmula podemos saber también que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y de un cuadrilátero es 360. Pero podemos sacar de cualquier polígono de diversos lados. Además tenemos que la suma de sus ángulos exteriores, la suma de los ángulos exteriores es constante, no importa del número de lados, y siempre va a ser igual a 360. Entonces siempre va a ser igual a 360 la suma de sus ángulos exteriores. Tenemos que de un vértice podemos trazar n-3 diagonales, donde n es el número de lados, o el número de vértices, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para este vértice, podemos trazar, vemos esta y esta diagonal. O sea, podemos trazar diagonales a todos los vértices, excepto el de al lado, porque forman un lado, a él mismo y al otro. Entonces, por eso son -3. Entonces, por cada vértice podemos dibujar n-3 diagonales. Y finalmente, el número de diagonales totales que se pueden trazar dentro de un polígono de n lados es n por n-3 sobre 2. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces, esas son las propiedades de los polígonos en general. La suma de sus ángulos interiores y además la suma de sus ángulos exteriores. Las diagonales que pueden ser trazadas por vértices y en total. Ya. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Tenemos ahora la definición de polígono regular, pues polígono regular es todos los lados son y ángulos son igual longitud. Tenemos, por ejemplo, el triángulo regular es el equilátero. Y un cuadrilátero regular es, bueno, el cuadrado. Tenemos ahora un concepto muy importante que es la semejanza. Y también la congruencia en geometría. Semejanza. ¿Cuándo dos figuras dice que son semejantes? Dos figuras se dicen que son semejantes cuando tienen la misma forma.
pero no el mismo tamaño. Es decir, tienen la misma forma, pero de diversos tamaños. En cambio, las figuras que tienen el mismo tamaño y la misma forma se denominan congruentes. El símbolo que denota semejanza es este símbolo de todo aquí. Y el que denota congruencia es el que está acá abajo. Ya, entonces esos son conceptos de semejanza y congruencia. Ahora vamos a ver varios teoremas de geometría, empezando por el teorema de Tales. El teorema de Tales es un teorema muy famoso en geometría que se da de la siguiente manera. Dadas tres rectas paralelas, por ejemplo, digamos estas tres, como podemos ver, recta A, B, C, paralelas entre sí, y además tenemos dos rectas transversales. Entonces, básicamente, los segmentos delimitados por esas rectas paralelas en la recta transversal son proporcionales entre sí. O sea, básicamente eso se quiere decir. Las rectas paralelas delimitan rectas transversales, bueno, delimitan en las rectas transversales segmentos proporcionales. ¿A qué me refiero? Es si yo obtengo las rectas, los segmentos que delimitan la recta A y B, será A, B, A', B'. Entonces, esa razón va a ser igual a si yo hago con B con C. Entonces, la recta B y la recta C delimitan los segmentos BC, B', C'. Entonces, AB sobre A', B' va a ser igual a BC sobre B', C'. Y también va a ser igual a AC, A', C', que es en la recta A y C. Entonces, esa es el teorema de Tales, que rectas paralelas delimitan segmentos cuya razón es la misma. Entonces, AB sobre A', B' es igual a BC sobre B', C'. Lo que está aquí. Y un corolario es básicamente si esas rectas se intersectan, ese punto O también lo podemos usar como que si fuera una recta paralela ahí. Como un punto para ver esto de las razones proporcionales. Ejemplo, en este caso podríamos ver que C'O sobre OC, o bueno, al revés, CO sobre C'O es igual a OA sobre OA'. Entonces se cuenta que este punto lo podemos hacer como también, como que si fuera una recta paralela, entonces los segmentos delimitados por el punto y otra recta paralela, su razón va a ser igual a los segmentos que están delimitados por otras dos rectas paralelas. En este caso son CO sobre C'O es igual a OA sobre OA'. O escrito de esta manera también es correcta. O también podríamos decir que BC sobre B'C' es igual a CO sobre C'O, por ejemplo. Entonces, ese es el teorema de Tales. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto al teorema de Tales? Profe, Dime. ¿se puede poner una recta normal sobre una prima? O sea, tipo CO sobre OA prima. ¿O tiene Es, que ser normal con normal? es que, bueno, no, o sea, en este caso estoy usando notación. O sea, es notación, no es que tiene que ser prima. O sea, básicamente fíjate que las primas están en una recta, en esta de aquí. Y las otras, las normales, están en otra recta. Ahora, sí puedes poner, o sea, a ver, repíteme cómo dijiste, CO sobre CO sobre OA prima. CO, creo que no, CO sobre OA prima no se puede. Ajá, Ok. sería CO sobre OA o CO sobre CO prima, pero no, no se puede CO sobre Ah, ya. OA prima, Ok, profe. Gracias. de nada. Sí, o sea, sí, porque tendría que ser, si te das cuenta, multiplicadas aquí. El OA prima pasaría a multiplicar y sería algo así como OA primas por CO es igual a C prima O por OA. Entonces, también lo podrías ver así, pero ya es un poquito más como que complejo. Entonces, estamos viendo en razón. Lo importante que vean es que delimitan, o sea, como acá estábamos haciendo, el segmento en esta recta sobre el segmento en esta recta es igual al segmento en esta recta sobre el segmento en esta recta. Entonces también aquí aplica el segmento en esta recta sobre el de esta
es igual al de acá, de la misma recta, sobre el de la otra recta. ¿Ok? Entonces, por eso digo CO sobre CO' es OA sobre OA'. Entonces, también tienen que fijarse en qué recta estamos hablando. ¿Ya? Listo. ¿Se le entiende otra pregunta? Si no, entonces continuamos. Ya, tenemos un ejercicio resuelto aquí. Me dan este gráfico. Básicamente es un triángulo y acá también tenemos un triángulo pequeñito. Me dicen que L1 es paralela a L2, que además OA mide 2x más 12, AB 4x, OC 5x más 8 y CD 4x más 1. Entonces aquí podemos ver que tenemos dos rectas paralelas y además este puntito. Entonces podemos usar el teorema de Tales aquí, usando, como les dije, como que si aquí también hubiera una recta paralela para que pudiera delimitar entre estas dos rectas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos hacer que la razón entre el punto O y la recta L1 va a ser igual a la razón de los segmentos también entre L1 y L2. Y eso vamos a hacer. Entonces, entre O y L1 tenemos OA sobre OC, y eso tiene que ser igual a AB sobre CD. Entonces, fíjense que arriba va lo de uno de los segmentos y abajo en el denominador van del otro segmento. Entonces, OA sobre OC es igual a AB sobre CD. Entonces, reemplazo los valores de OA es 2x más 12. OC es 5x más 8 y AB es 4x y CD es 4x más 1. Entonces tengo esta expresión, multiplico en cruz, multiplico en cruz y de ahí resuelvo la cuadrática que me queda. Me queda esta cuadrática resolviendo y me quedan x menos 2 por 2x más 1. Me quedan dos posibilidades, entonces x puede ser 2 o x puede ser menos un medio. Entonces aquí puedo deshacerme de x igual a menos un medio porque eso implicaría que AB mide menos 2, lo cual no es posible. Entonces aquí las longitudes tienen que ser positivas. Entonces esto no es posible, por lo tanto el valor aquí es el valor, mejor dicho, el valor aquí de un medio no se puede, entonces la solución es igual a 2. ¿Ok? Entonces tenemos luego, ya con x igual 2, podemos hallar el valor de OA, reemplazando nomás AB, OC y CD, reemplazando x igual 2 en sus ecuaciones, teniendo que OA es 16, AB es 4, es 8 que digo, 4 por 2 es 8, OC es 18 y CD es 9. Entonces ese es un ejercicio, por ejemplo. Ven que con el teorema de Tales yo dije, esta es básicamente lo que te resuelve el problema, aplicar bien el teorema de Tales. OA sobre OC es igual a AB sobre CD. Ahora acá tenemos un poco más sencillo el ejercicio. Tenemos tres rectas paralelas y tenemos dos transversales. Entonces, usando el teorema de Tales, tenemos que este segmento sobre este es igual a el de acá sobre el de acá. Entonces, 8 sobre x es igual a 24 sobre 15. Y despejando la x, nos queda que x es igual a 5. Entonces aquí esto debe medir 5. 5, bueno, unidades, lo que sea que estemos trabajando. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta con respecto a los dos ejercicios resueltos? Bueno, si no hay preguntas, entonces como lo que les digo de nuevo del teorema de Tales, básicamente entre rectas paralelas, la razón de los segmentos es igual. Esta partecita dividido para esta es igual a esta partecita dividido para la de acá. Ya. Continuando, tenemos ahora polígonos semejantes y congruentes. Entonces, como ya les dije, semejanza es algo muy importante que vamos a tener que aprender bien. Incluye especialmente cuando hablamos de semejanza de triángulos.
Ya vamos a ver más adelante. Primero, por definición de semejanza, ya vimos como que algo informal que es cuando tiene lados semejantes. O sea, lados que son, mejor dicho, la misma forma, pero no el mismo tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, las siguientes propiedades, que la razón entre lados correspondientes es igual para cada lado. Este es el lado 1 de un polígono sobre el lado 1 del otro polígono, es igual al lado 2 del polígono sobre el lado 2, y así sucesivamente, todos son iguales. Y además, sus ángulos son todos idénticos entre sí. Ya, esa semejanza de triángulos. Más que todos, nosotros tenemos que aprender bien esto, porque es lo que más vamos a usar. La razón entre los lados de dos polígonos semejantes. Ahora, tenemos también dos polígonos son congruentes, bueno, cuando sus lados son iguales. Nada más, no hay nada más que hacer. Cuando todos sus lados miden lo mismo. Tenemos empezando por uno de los polígonos, por el triángulo. Algunas definiciones de triángulos. Sabemos que un triángulo tiene tres lados. Se divide según longitud de lados en escaleno, isósceles, equilátero. Y por la medida de sus ángulos en rectángulo, acutángulo, equiángulo y obtusángulo. Equiángulo es de tres ángulos congruentes, acutángulo tres agudos, y obtusángulo un obtuso y rectángulo un ángulo recto. Ya. Propiedades de triángulos. Vamos a ver bastantes propiedades de triángulos, empezando por la que ya vimos en polígonos. Recordemos que yo les dije que podemos calcular la suma de los ángulos internos de un polígono. Entonces aquí también nos va a servir bastante. La suma de los ángulos internos de un polígono, sabemos que es n-2 por 180. Para el caso de un triángulo, n es 3, entonces la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Entonces con eso de ahí sabemos que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es 90 grados, porque aquí hay 90 grados. Entonces esto más esto es 90, más 90 está en los 180 grados de un triángulo. Los lados, los ángulos interiores de un triángulo equilátero son 60. O sea, sabemos que los ángulos interiores de un triángulo equilátero son iguales. Entonces, como tienen que medir 180, cada ángulo debe medir 60. Para que se cumpla, la suma es igual a 180. En todo triángulo, el ángulo exterior para un ángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos, básicamente. También es fácil de demostrar usando el hecho de que los tres ángulos deben sumar 180. Entonces, en todo triángulo, el ángulo exterior de un ángulo es igual a la suma de los otros dos. Y por eso, la medida de este ángulo siempre va a ser mayor que cualquiera de estos dos que están aquí. La suma de los ángulos exteriores ya vimos que para cualquier polígono era 360, incluyendo el triángulo. Y bueno, que todo triángulo equiángulo es equilátero y viceversa. Ya saben, si tienen alguna pregunta, alguno con respecto a las propiedades de los triángulos, lo pueden decir, si no, para continuar. Ya. Bueno, no hay preguntas, continuamos. Tenemos diversas propiedades de los triángulos, diversos puntos importantes, empezando por el incentro. Recordemos que ya vimos lo que es la bisectriz. Entonces, ¿qué pasa si saco la bisectriz para cada ángulo? Esas se van a intersectar en un punto llamado incentro. Y es el centro del círculo inscrito del triángulo. También tenemos la mediatriz de un segmento AB, es el conjunto de puntos que equidistan de A y de B. Entonces, por ejemplo, la mediatriz de este segmento, aquí es esta línea roja, y se cumple que aquí hay 90 grados, y está justamente en la mitad. Ahora, si saco las mediatrices de cada uno de los lados, de los segmentos de lado, estas se van a intersectar en un punto, y ese punto es el circuncentro, el centro de la circunferencia circunscrita. Y se lo denomina con O. También tenemos la altura, que podemos sacar la altura para cada lado, la altura relativa. Para el lado A, sería esta que está aquí. Bueno, en este caso para vértice. Para el vértice A, para el vértice C, B, y para el vértice C. Las alturas se intersectan en un punto llamado ortocentro. Y finalmente, la mediana. Tenemos que, ¿la mediana qué es primero? La mediana es desde un vértice
hasta la mitad del otro lado. Entonces eso es una mediana. Y si dibujo las tres medianas, las tres se van a intersectar en un punto llamado baricentro. Se delimita con G y es el centro de masa o gravedad de un triángulo. Ahora, el centro de masa cumple la siguiente propiedad, que 2 veces GF es igual a GC. Es decir, GC es el doble que GF. Eso siempre se va a cumplir en cualquier mediana. También se cumple en esta o en esta que está acá. Ya, esos son rápidamente los elementos de un triángulo, puntos notables. Continuamos. A ver si tenemos unos teoremas importantes, aunque algunos ya lo hemos visto. Por ejemplo, el primerito, como les dije, la suma de sus ángulos internos 180 grados. Ese de ley hay que saberlo bien y saber usarlo. Tenemos la desigualdad triangular, que en un triángulo, la longitud de los dos lados cualesquiera, su suma es mayor que la longitud del tercer lado. La desigualdad triangular, en todo triángulo, a longitudes iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, si tengo un triángulo y si tengo dos lados iguales, sus ángulos opuestos deben ser iguales entre sí también. Tenemos que en un triángulo rectángulo, el punto medio de la hipotenusa equidista de los tres vértices. O sea, esta distancia es igual a esta, bueno, porque es la mitad, pero además también esa distancia es igual a OAB. Por lo tanto, este es el centro del círculo circunscrito. En un triángulo isósceles, si estos dos lados son iguales, la altura, la mediana, también la mediatriz y la bisectriz están en el mismo, coinciden, son la misma recta, mejor dicho. Todas esas son iguales. Es decir que si aquí hay 90 grados, como esto es altura, y también es mediana, por ejemplo, aquí esto divide la mitad. Este lado es igual al que está acá. Y también es bisectriz, es decir, este ángulo lo divide en dos. Entonces eso quiere decir que todas esas coinciden. Solamente para esta altura, porque el- los lados iguales son este y este que está aquí. Ahora, también tenemos que esto se cumple, que si fuera un triángulo equilátero, entonces eso se cumple para todos los lados y por lo tanto todos los cuatro puntitos que vimos anteriormente, estos cuatro, coinciden en el mismo punto. Es el mismo. Y debido a eso, por ejemplo, este es el circuncentro, además es el incentro, el ortocentro, entonces también esto es altura. Y además, como también es mediana, también cumple esto de que esto es el doble de lo que está aquí. Aquí, allá. Esto es el doble de OD. Por lo que es la mediana. Finalmente, tenemos el siguiente teorema que lo vamos a demostrar usando semejanza de triángulos, que es algo que vamos a usar bastante. Semejanza de triángulos. Entonces tenemos que en un triángulo rectángulo, la longitud de la altura relativa a la hipotenusa, esta es la hipotenusa, es igual a la media geométrica. ¿Qué es media geométrica? Pues la raíz cuadrada del producto entre las longitudes de los segmentos que la altura define en esa hipotenusa. Entonces esta es la altura, define estos dos segmentos, este de longitud A y este de longitud B. Entonces el teorema dice que la altura es igual a la raíz cuadrada de AB, donde A es esto y B es esto. Entonces, ¿cómo se lo puede demostrar? Pues usando triángulos semejantes. Entonces, miren la forma que yo resuelvo triángulos semejantes. Yo pongo ángulos para ver dónde se repiten ángulos y poder ver ciertos ángulos, triángulos semejantes. Entonces, por ejemplo, aquí yo pongo alfa. Empiezo por este ángulo BAC. Aquí pongo alfa. Aquí pongo beta. Entonces, estos son de un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que alfa más beta es 90. Por una de las propiedades que ya vimos. Media geométrica es lo que dije aquí. Media geométrica es la raíz cuadrada del producto, básicamente. Por ejemplo, si quiere, en este caso, la media geométrica de A y B es raíz de A por B. Esta es la media geométrica de A y B. Ahora, la media geométrica puede tener más, sí, más términos y no hay problema. Esa es la media geométrica.
Medida geométrica, depende de la potencia, claro. Ya, pero esa es la medida geométrica de A y B, ¿ya? Ahora, esto me dice que h es igual, la altura es igual, esto es lo que quiero demostrar, que la altura es igual a raíz de A por B. Ahora, ¿cómo lo hago? Miren, yo puse aquí, como dije, alfa, esto es beta. Alfa más beta es 90. Entonces, como este ángulo, como es un triángulo rectángulo, ABC mide 90. Eso quiere decir que el ángulo DBC debe medir alfa, porque alfa más beta es 90. Alfa más beta es 90. Entonces, este mide alfa, y como aquí hay 90, acá debe medir beta, porque de nuevo, alfa más beta es 90. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta que el triángulo, que lo saqué aquí, el ADB, lo saqué aquí, tiene sus ángulos alfa aquí, 90 aquí y beta aquí. Entonces, y bueno, este lado mide A y este lado mide H. Ya se dan cuenta, es el triangulito que está aquí, este de aquí, que lo saqué y lo acosté, básicamente. Este de acá, simplemente lo copié porque ya estaba de la forma que yo quería. El BDC, que es el que está aquí. A este le puse H y este B. Alfa y beta. Ahora, este midiría H y este mide B. Entonces, fíjense, ¿qué decía semejanza? O sea, primero estos dos triángulos son semejantes porque tienen sus ángulos iguales. Entonces, la semejanza me decía que las razones entre ángulos correspondientes son iguales. Entonces, ¿cuáles son los ángulos los lados correspondientes? La razón entre lados correspondientes son iguales. AD sobre BD, o sea, de este lado, es igual a DB sobre DC. A sobre H es igual a H sobre B. Entonces, esto es semejanza de triángulos. Esta formulita que está aquí. Este lado sobre este es igual a este sobre B, sobre este. Y esto vamos a usar bastante. Entonces, yo lo que hago, y es recomendable para los que no tienen práctica, dibujar los triángulos. Y de ahí básicamente solo es ver cuáles son los lados que voy a sacar la razón. AD sobre BD es igual a DB sobre DC. Entonces, de ahí, ya, y de ahí tengo esto, despejo H, bueno, H paso, me queda H cuadrado es igual a por B, y H es igual a raíz de AB, y ahí estaría demostrado. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya, vuelvo y repito, la semejanza es muy importante aprender, así que por favor, si tienen alguna pregunta, háganla. Entonces yo lo que les recomiendo es sacar los ángulos, ponerlos para ver cuáles triángulos tiene ángulos iguales y de ahí puedes sacarlos y aplicar la semejanza. Entonces, este lado sobre este es igual a H sobre B. Bueno, entonces continuando. Ahora, ¿cómo sé cuándo dos triángulos son semejantes? Pues tengo diversos criterios para saber si dos triángulos son congruentes o semejantes. Para congruencia tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Si tenemos dos triángulos cuyos dos lados son iguales y el ángulo entre ellos es igual, entonces el otro lado también va a ser igual y son congruentes. En cambio, si tengo el criterio ángulo, lado, ángulo, si dos triángulos tengo que dos lados, estos dos lados son iguales, este ángulo es igual al que está acá y este al que está acá, entonces el resto de lados son iguales y los dos triángulos serán congruentes, son idénticos. Y bueno, finalmente si los tres lados son iguales, pues naturalmente son congruentes también. Tenemos también el de semejanza de triángulos. Para el triángulo, para las semejanzas, tenemos que el criterio ángulo-ángulo, que básicamente me dice que si dos ángulos son de igual medida, entonces los dos triángulos son congruentes. Si dos triángulos tienen dos ángulos de igual medida, entonces son semejantes, perdón.
semejantes. Ya estamos en semejanza. Tenemos el criterio, estos dos criterios que están aquí que se ayudan de un ángulo, en el caso de aquí, y una razón, pero esto no es muy usado porque bueno, esto de hecho es lo que usas para ver que los triángulos sean, esto es lo que usas como consecuencia, no como algo para ver que sean semejantes. Pero bueno, está ahí y dice que si tenemos un ángulo igual entre dos triángulos y la razón de P1 sobre P1 P3 sobre Q1 Q3 es igual a P2 P3 sobre Q2 Q3 es igual, entonces los dos son semejantes. Y finalmente, si los tres lados son proporcionales, son semejantes naturalmente. Entonces, más que todo, vamos a usar el criterio ángulo-ángulo para ver semejanza de triángulos. Entonces, es muy importante tener en claro y poder verlo, que si dos triángulos tienen sus dos ángulos iguales, entonces el tercero también es igual y por lo tanto son semejantes. Y podemos aplicar esto que vimos acá de las semejanzas de triángulos. Ya tenemos finalmente el teorema de C de Menelao, casi que no se usan, al menos no en el pre, pero bueno, está en el libro, ahí están para que los lean. Ahora, un ejercicio resuelto también, tenemos lo siguiente, tenemos el triángulo, mejor dicho, dos líneas paralelas, AB, EF. AB es paralelo a EB. Nos dicen que BC es perpendicular a AF y que además de E es perpendicular a F. Entonces, si X y Y están en relación de 2 a 7, entonces X es igual a 2 séptimos de Y. Fíjalo. Si X y Y están en relación de 2 a 7, entonces nos piden hallar Y menos X. Es decir, tenemos que hallar Y y tenemos que hallar X para hallar esta resta. Entonces, aquí lo que hago primerito es llenar ángulos, como les dije. Primero con lo que sé. Sé que BC es perpendicular a AF y DE es perpendicular a F, es decir, que son perpendiculares. Entonces, AF perpendicular a BC y DE perpendicular a F. Entonces, aquí estos dos ángulos son iguales. Además, este ángulo BAC lo llamé alfa y por alternos internos, y debido a que AB es paralelo a F, aquí también debe haber alfa. Entonces, aquí hay alfa, acá también debe haber alfa. Entonces, se pueden dar cuenta que en el triángulo ABC y DEF tenemos dos ángulos iguales, alfa y 90. ¿Qué quiere decir eso? Por el criterio ángulo-ángulo, quiere decir que estos dos triángulos son semejantes y que el otro ángulo también es igual entre sí. Es decir, aquí hay X, acá también hay X. Por lo tanto, yo puedo ver aquí lo siguiente. Yo puedo ver aquí que X más Y debería dar 180 porque forman un ángulo llano. Entonces, X más Y es 180. Y además, como me dicen que la relación entre X y Y es de 2 a 7, X sobre Y es igual a 2 sobre 7. Aquí puedo despejar X y me queda que X es 2Y sobre 7. Entonces, reemplazando X en vez de 2Y sobre 7, en la ecuación X más Y es 180, sumando 9Y sobre 7, luego despejo Y, paso el 7 a multiplicar y el 9 a dividir, simplifico y me queda que Y es 140. Este ángulo es 140 y X, entonces lo puedo sacar aquí en X igual a 2Y sobre 7, Y 140, 2 por 140 sobre 7 y eso es 40. Finalmente, Y menos X es 100. Entonces, como pueden ver aquí, dibujé los triángulos semejantes, que en este caso serían DEF y BCA, y podemos ver que son semejantes porque tienen sus ángulos iguales. X, alfa y 90. Ya. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que se hizo? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, como les digo, no olviden la semejanza entre triángulos.
Dos triángulos son semejantes cuando tienen dos ángulos iguales. Aquí 90, 90, alfa, alfa, entonces son semejantes. Por lo tanto, su otro ángulo debe ser igual entre sí. Este tiene que ser igual que está acá. Y aquí yo puedo sacar semejantes diciendo básicamente lo que, por ejemplo, en este caso no usé lados porque no tengo longitudes de lados, solo me interesan los ángulos. Pero, por ejemplo, aquí podré sacar DE sobre BC es igual a EF sobre CA, por ejemplo. Una semejanza en caso de que algún momento lo necesite. Que por ahora no. Bueno, entonces continuando. Tenemos otros ejercicios resueltos. Más de semejanza de triángulos. Miren lo siguiente. Tenemos el triángulo ADE y acá el ángulo ABC. Nos dicen que DE es paralelo a BC. AB mide 10. BC es 8 y AD es 4. Ya, me piden hallar DE. Entonces aquí podría usar, bueno, no podría usar de hecho tales, porque tales, no, tales me relacionaría AD A sobre AE igual a AB sobre AC, por ejemplo. Pero no necesito saber DE. Entonces puedo hacer semejanzas de triángulos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? DE es paralelo a BC. Estos ángulos son los correspondientes. Entonces, este ángulo tiene que medir lo mismo que el que está acá. Porque son paralelas. Y esta es una misma recta. Entonces, este ángulo mide lo mismo que está acá. Lo mismo pasa acá. Estas rectas son paralelas. Entonces, este ángulo mide lo mismo que está acá. Por lo tanto, yo tengo que estos dos lados, dos ángulos son iguales. Y de esa manera yo sé que son semejantes. Por el criterio de dos ángulos. Entonces, estos dos triángulos son semejantes. Tienen dos ángulos iguales. El otro también debe ser igual. Y puedo sacar la semejanza. Ahora, ¿cómo va la semejanza? Como les dije, tengo que hacer la razón entre los lados correspondientes. El lado AD sobre el lado AB es igual al lado DE sobre el lado BC. AD sobre AB es DE sobre BC. Entonces aquí le puse de rojo el lado de aquí de los triángulos y de azul el que está acá. Luego reemplazo. AD es 4, AB es 10, DE es lo que me piden y BC es 8. Entonces DE va a ser igual a 8 por 4 sobre 10, es decir, 3,2. Sí, sí, ya lo reviso. Déjame ver. Ya. Sí los podemos hacer, pero el primerito creo que no porque... Aunque parece que es en 3D. Está en el tema 7.5, profe, de los triángulos. El primerito, el 51 que me enviaste. Ajá. Es en el libro, Ya. sí. A ver, ¿qué me piden? AD, DB. Y el EBC. Creo que se puede hacer. Ya lo vamos a intentar. A ver, vamos a ver cuándo lo podemos hacer. Ya, dejen terminar esto aquí y vamos a hacer el que está ahí. Bueno, como les estaba explicando aquí con la semejanza, lo que les decía ahora es... ya, estos son paralelos, estos lados ángulos son iguales. Este es igual a este es igual a este. Ahora, si yo lo que hago es separar esos triángulos para hacer la semejanza. Entonces tenemos que los dibujé con los ángulos
correspondientes. Aquí este es igual al de acá y este es igual al que está acá. Entonces podemos ver que AD sobre AB, esto es B, no parece B, pero es una B. Entonces AD sobre AB es igual a DE sobre BC. Ahora, AD sí tengo, no, AD no tengo, AB sí tengo, DE es lo que me preguntan, BC sí tengo. Entonces AD no tengo, pero sí sé cuánto mide AB y sí sé cuánto mide BD. Entonces AD es igual a AB menos BD. AB es 40, BD es 16. Y AD sería 40 menos 16. AD sería 24. Ya. Y con AD 24, aquí hago la semejanza, como les dije, ya reemplazo lo que sí sé. AD es 24, AB es 40, DE no sé, y BC 15. Y aquí despejo DE. El 15 pasó a multiplicar, sería 15 por 24 sobre 40. Y eso sería 9. 9 pies. ¿Ya? Entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a las semejanzas, háganla, por favor. Con respecto a las semejanzas que acabamos de usar. Ya. Muy importante es tener en claro lo que es la semejanza. Es bastante usado y bastante útil. Ya. Vamos continuando. Finalmente vamos a terminar con triángulos. Ya. Vamos a terminar con triángulos viendo el teorema de Pitágoras. Bueno, que ya lo hemos visto y usado bastante. Las ternas pitagóricas son los enteros que satisfacen el teorema de Pitágoras. Tenemos la ley de senos. Entonces, yo creo que ya han de haber visto en física, no estoy bien seguro, lo que es la ley del seno. Pero igualmente, básicamente, la ley del seno te dice que en un triángulo de longitudes ABC, y de ángulos, cada ángulo opuesto a su lado, este sería alfa, opuesto a eh, gamma, opuesto a C y beta a beta, B a beta. Entonces tenemos que los ángulos, el seno del ángulo sobre el lado es igual para todos los ángulos. Entonces seno de alfa sobre A es igual a seno de beta sobre B es igual a seno de gamma sobre C. Claro, con vectores y aero en física, pero bueno, es lo mismo casi, ¿sabes? Sí, cambia un poquito nomás. Y la ley del coseno también la han de haber visto. La ley del coseno te dice que un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado menos dos veces el producto de los lados por el coseno entre ellos es el lado restante. Ya, esto de aquí es la ley del coseno, bastante conocida. Esta que está aquí, puedes usarlo para cualquier lado. Ahora, aquí un ejemplo de uso. Me dicen que tres pueblos están unidos por carreteras y la distancia entre AC es 6 kilómetros y BC es 9 kilómetros. Y me dicen que el ángulo entre ellas es 120. Me piden ver cuánto distan A y B. Entonces, AB cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 9 al cuadrado menos 2 por 6 por 9, coseno de 120. Coseno de 120 es menos coseno de 60, es decir, coseno de 120 menos un medio. Reemplazando y siguiendo simplificando, me queda que AB al cuadrado es 171 y finalmente AB es raíz cuadrada de 171. Es igual a raíz cuadrada de 171. Ya. Ese es un ejemplo de uso de ley del coseno. Y acá tenemos un ejemplo de uso de ley del seno, en que me dicen que me piden hallar la longitud de BC. Tengo que AC mide 40, que aquí hay 60, aquí hay 45. Y me piden hallar BC. Entonces yo, como no tengo dos lados, o sea, se dan cuenta que para usar ley del coseno debo tener de ley dos lados. Acá no tengo dos lados, tengo solo uno, entonces debo usar ley del seno. Ley del seno tenemos que hallar para BC su ángulo opuesto, lo denominé alfa.
Y además tengo 40 y 60, entonces puedo usarlo con ese lado y ese ángulo. Entonces, la ley del seno me dice que seno de alfa sobre BC es igual a seno de 60 sobre 40. Ahora, alfa, ¿cómo lo calculo? Pues yo sé que la suma de los tres ángulos dentro de un triángulo es 180. Entonces, alfa más 60 más 45 es 180. Alfa es igual a 180 menos 105. Alfa es 75. Ahora, tengo que calcular el seno de 75. ¿Cómo lo calculo? Pues lo puedo calcular usando las identidades trigonométricas, el seno de suma de ángulos. Seno de 30 más 45. 30 más 45 es 75. Y esto lo puedo usar, lo puedo calcular usando identidades. Esto es el seno del primero por el coseno del segundo, más el seno del segundo por el coseno del primero. Seno de 30, y todo esto sí los conozco. Ley del ¿con qué signo poner? El, mm, ya, la Es fórmula, más o menos así. ya sí, la fórmula como tal siempre es negativa. O sea, la fórmula como tal es siempre negativa. Siempre, siempre, siempre. Imagino que ustedes le enseñaron que si el ángulo es mayor que 90, entonces tomas en cuenta este 60 y le cambias aquí a más. Básicamente eso es lo que les han de haber dicho. Pero en sí la fórmula siempre es negativa. Lo que cambia es que, por ejemplo, si el ángulo es mayor que 180, es mayor que 90, entonces a veces se toma en cuenta este 60, pero se pone aquí más. Ese es, claro, sí, sí, yo me acuerdo que eso estaba en el libro de física hace tiempo, imagino que sigue estando eso. Pero si te das cuenta, eso lo puedes ignorar tomando en cuenta el coseno de 120. Y el coseno de 120 es negativo. Por eso este menos hace más el que está aquí. Ahora, si te gusta aprenderlo, o sea, usar ese que aprendiste, que no tienes bien claro, como te digo, eso pasa cuando el 90, el ángulo es mayor que 90. Cuando el ángulo es mayor que 90, déjame ponerlo aquí. O sea, básicamente es lo siguiente. Déjame ponerlo aquí, por si acaso. O sea, la fórmula es siempre así, como tal, con negado. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que, por ejemplo, digamos aquí, voy a poner aquí un intento de un triángulo. Digamos que este es alfa, este es B, esto es C y esto es A. Cuando el ángulo es menor que 90, entonces esto te va a quedar, el coseno te va a quedar positivo y con este menos pues se quedará negativo. Entonces te va a hacer esto menos algo, te va a quedar esto menos algo. Pero en el caso que está acá, si el ángulo es mayor que 90, es decir, tienes un ángulo obtuso, voy a poner aquí, tratar de dibujar un triángulo obtuso. Digamos que esto es alfa. Entonces lo que acostumbran a enseñarles es que, por ejemplo, si el ángulo es mayor que 90, aquí es B, aquí es C, aquí es A, es bueno, no uses este alfa, usa este beta, el que está aquí, pero en vez de poner menos, ponle más. Ponle más. Entonces esto sería a cuadrado más b, bueno, es igual a b cuadrado más c cuadrado. Eso más, ahora será más 2bc, pero en vez de coseno de alfa, es coseno de beta. Ya. O sea, esa es otra forma de verlo. ¿Ya? Pero en sí, como te digo, la fórmula general es con menos. Y es alfa el ángulo entre ellos. Solo que cuando es mayor que 90, pasa que te va a quedar negativo el coseno de ese ángulo. Como por ejemplo puedes ver aquí, quedó negativo. Y ese negativo
se multiplicará con el menos que aquí y se hará más. ¿Ya? No sé si esté un poquito más claro tu pregunta. Ah, ya, súper. Entonces, Gracias, profe. de nada, como les digo, si lo que quieres saber es cuándo usas el signo, pues básicamente cuando es menor que 90 va con menos, cuando es mayor que 90 va con más, pero no este ángulo, sino el que está aquí, coseno de beta, que es 60 en este caso. Ya. Ahora, como sigamos acá, el seno de 75 lo calculo de esta manera y ahí ya aplico la ley del seno. Raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. BC, 40. Entonces, aquí tenemos, voy a ponerlo con un interrogante. Ya. Entonces aquí tenemos, esto de aquí lo multiplico en cruz y luego despejo BC y me quedaría que BC es esto. Bueno, después de racionalizarlo. 20 sobre 3, 3 raíz de 2 más raíz de 6. Entonces, como pueden ver, la ley del seno la utilizo en su mayoría cuando no sé uno de los lados. Cuando no sé, bueno, cuando solo sé un lado, mejor dicho, la ley del seno. La ley del coseno cuando sé dos lados. Ya. Finalmente, para terminar triángulos y continuar, tenemos la siguiente definición, que por ejemplo tenemos un observador y él está mirando para arriba. Entonces definimos como ángulo de elevación este ángulo, desde la horizontal hacia donde ve el observador. Y definimos como ángulo de presión desde la horizontal para donde está viendo el observador, si el observador está viendo para abajo, si está observando para abajo. Ahora, un ejercicio de este de aquí, tenemos por ejemplo que tenemos que una torre inclinada forma 15 grados con la vertical desde la base. Esta es la torrecita que está inclinada, aquí hay 15. Me dicen que voy con un turista a 100 metros y que él está observando la torre, que su altura es despreciable y él mira 30 grados hacia la torre. Entonces aquí hay 30 grados. Me piden hallar la altura de la torre. Entonces es posible hallarla. Aquí hay 15. Entonces como esto mide 90, porque me dicen que es la vertical, aquí debe haber 75. O sea, 15 más 75 es 90. Entonces aquí debe haber 75. Como aquí hay 30, aquí debe haber 75. Entonces aquí puedo hacer yo dos cosas. Por ejemplo, yo podría decir que este triángulo es isósceles, porque estos dos ángulos son iguales. Entonces aquí decir que esto es 100, porque estos dos lados deberían ser iguales. Y usar ley del coseno para hallar el lado. Con este lado y este ángulo. Otro que podía hacer es usar la ley del seno con 75 y 100, L y 30, que es básicamente lo que está hecho aquí. Seno de 75 sobre 100, sobre esto, es igual a seno de 30 sobre L. Despejo L. L es igual a 100 por seno de 30 sobre seno de 75, 200 sobre raíz de 6 más raíz de 2, y eso lo puedo racionalizar para obtener el 200 sobre raíz de 6 más raíz de 2 por raíz de 6 menos raíz de 2 sobre raíz de 6 menos raíz de 2. Este es lo multiplico por el conjugado y me queda 50 por raíz de 6 menos raíz de 2. Y esa sería la respuesta racionalizada, por ejemplo. Ya. ¿Alguna pregunta está ahí? No, para hacer los ejercicios enviados. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, ya. Entonces déjeme. A ver, déjeme para poder resolver estos ejercicios. Un ratito.
Ok. Hago por el ejercicio. Ya. Entonces me dice básicamente el ejercicio que está aquí. Ya. Entonces, me dan este gráfico, me dan esto que parece ser un triángulo. Este lado, todo esto, mide lo mismo que está acá. Me dicen que esto mide alfa. Esto mide 2 alfa. Aquí hay 100 y aquí hay 120. Ya, ok. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Entonces, ya. Entonces yo trabajaría con puros ángulos. Espera un rato, no me dan cuánto es aquí, ¿no? No. A ver, entonces, por ejemplo, aquí tengo un triángulo. Este ángulo, ¿cuánto debe medir? Pues bueno, lo que sí puedo asegurarme es que esto de aquí, por ejemplo, lo llamaré de otro nombre. Le pondré, ponle gamma. Entonces yo sé que alfa más 100 más gamma es igual a 180. Entonces puedo ver que gamma va a ser igual a 80 menos alfa. Entonces aquí también, como es opuesto por el vértice, aquí también va a haber gamma. Este angulito que está aquí. Ya. Voy a hacer lo siguiente también. Voy a dibujar este lado. Ahora, ¿cuál es el ángulo recto? El de aquí. No, pues este no puede ser, porque ese mide 100. No, donde dice alfa y 2 alfa. No, no puedo asumir que es 90. No, eso no se puede asumir. Ya, aquí lo que puedo es lo siguiente. Pero es que... Ya, esto de aquí, si yo dibujo esta línea, el triángulo que queda aquí, este y este, va a ser un triángulo isósceles. Entonces eso quiere decir que si yo dibujo la mediatriz o la bisectriz, me va a quedar aquí. Entonces pareciera que
¿Cómo demuestro? Es que pareciera que esto de aquí, que si yo extiendo esa línea, pasará por aquí. ¿Por qué pasa eso? A ver, tenemos aquí, esto medirá alfa, por ejemplo. Te dibujaré la bisectriz hasta aquí. Entonces aquí hay alfa. Aquí este angulito. Déjenme ver si lo puedo mostrar directamente. Este angulito también usando que esto mide 180. Entonces esto mide 80 menos alfa. Entonces esto va a ser igual. A ver, pongámosle otro nombre para no perdernos. Ponémoslo Y. Entonces tenemos que gamma más beta más Y es igual a 180. Gamma es 80 menos alfa más beta más Y es igual a 180. Entonces aquí despejo Y. Sería 100 menos beta más alfa. Entonces esto me diría 100 menos beta más alfa. ¿Y qué tengo acá? Tengo que, esto es Y, esto es Y. Entonces Y más X más 20 deben sumar 180. Más X más 20 debe ser 180. Entonces, Y, ya vimos que es 100 menos beta más alfa. Y esto es igual más X es igual a 160. Entonces aquí, por ejemplo, puedo hallar X, que sería 60 más beta menos alfa. Entonces X, este valor de X, es 60 más beta menos alfa. Entonces, repito aquí. Primero uso este triángulo para hallar que gamma es 80 menos alfa. Luego uso este pequeñito para decir que Y es 100 menos beta más alfa. Y luego el triángulo que está acá para llegar a que X es 60 más beta menos alfa. Ya aún no sabe qué es el hecho de que es isósceles. A ver aquí. Debe haber 180. No, 90 menos X. No, sí. Porque es isósceles, esto es isósceles, entonces aquí hay 90 menos X. Sí, aquí debe haber 90. A ver, ¿por qué digo esto? Porque este... no, nunca me dicen que es isósceles. Sé que esto es isósceles. Claro. No, pero como esto es isósceles, el de aquí, porque veo este lado, es igual que este acá. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Como este ángulo es igual que este acá, debe ser que este ángulo sea igual que este acá. Entonces, este triangulito aquí es isósceles. Aquí 90 grados. A ver qué más puedo hallar. Aquí 90, aquí 90 menos X. Aquí sería... Tengo otra ecuación, pero no sé si sirve. Tengo que alfa más beta más 90 menos X
igual a 90. Porque esto sería alfa más 90 menos x más beta. Eso debe ser 90. O sea, x debe ser 90, alfa más beta. Y x a su vez es... ¿Será que si lo reemplazo aquí sale? Sería alfa más beta es igual a 60 más beta menos alfa. 2 alfa igual a 60, alfa igual a 30. ¿Será? ¿Qué más sale? Alfa es 30. No, no puedo saber cuánto vale beta. Bueno, esa sería la solución. La verdad no estoy muy convencido. Ya sé, a lo que no. Lo único que me falta ver, claro, es que estoy asumiendo que esta línea, que es la bisectriz, es la misma que está acá. Pero sí, sí debe ser. Tengo que demostrar por qué. Es la bisectriz. Sí, sí, sí debe ser. O sea, no me convence porque esta línea, que es la bisectriz, debe pasar de ley por aquí. Entonces puede ser que sea. Pero también es la... Ah, también es la mediatriz. Ya, ya. Entonces sí. O sea, sí está un poco avanzado este ejercicio. Esta es o sea, esta línea que dibujé aquí, que era la bisectriz. No olvidemos que como es isósceles, también es mediatriz. Y también, ya con el hecho de que sea mediatriz, como ese triángulo de aquí también es isósceles, también pasa por aquí. O sea, yo sé que no lo están viendo, pero lo que dudaba es que esta línea que dibujé aquí, hasta aquí, siga así. Porque puede ser que se vaya por acá o por acá. Nada me lo garantiza. Pero como esta línea es la bisectriz, también debe pasar por acá. Y dividir a la mitad. Ya, y esa sería la respuesta. Entonces se dan cuenta, a ver, hice esos triángulos, este triángulo, para hallar una relación en este triángulo que está aquí, que fue esta que hallé. Y luego hice este triángulo que está aquí, como les dije, tengo que ver que se termina acá. Y el alfa es 30. Sí. Ya. Entonces, esa es la respuesta. Sé que está, para qué está un poco complicado. La verdad no esperaba que sea tan difícil. A ver, repito, nomás para ver si les puedo sacar este triángulo. Aquí les voy a poner vértices para que después traten de ver este C, D y este E. A ver, aquí le voy a poner en el triángulo ADE. ADE. Esto de aquí, vamos de aquí. K, pongámosle en este punto. Entonces, el triángulo ABK es lo que hice aquí. Luego, no, estoy mal. Esto hice en el triángulo ABK. Y aquí pongámosle R y S. Entonces, este es el triángulo KRS. Y esto lo hice con el 20 que está aquí. Ah, algo que... Ah, ya, claro. Miren, si se da...
aquí hay otra forma de hacerlo. Si yo lograba demostrar que esto de aquí pasa, entonces voy a sacar el otro triángulo, este triángulo que está aquí. Y ahí sería más fácil. Pero aquí esto sería 2 alfa, que sería este alfa, este 100 y este 20. O sea, este triangulito que está aquí. Miren otra forma más fácil de resolverlo. Y ahí pues sacar el valor de alfa. Sería 2 alfa más 120 igual a 180. 2 alfa es 60, alfa es 30, de nuevo. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo difícil aquí era ver que esta línea continuaba por aquí, hasta acá. ¿Y por qué se da? Bueno, eso ya es un poquito más difícil, porque esta línea es la bisectriz. Entonces, esta bisectriz también es mediatriz, por eso pasa por el punto medio de este lado. Y además también pasa por aquí, porque esto es isósceles. Este ladito es igual al lado que está acá. Entonces también pasa por ahí. Por lo tanto, tiene que seguir por esa línea. Y ahí llegas a que este triángulo se da. Y ahí ya es alfa 30. Otra forma de resolver. Un poquito más sencilla. Lo difícil era ver que esta línea continúa. Bueno. ¿Una pregunta que quieren hacer? Puede poner la hoja bien para tomarle foto, profe. Ok, sí, déjame ponerla así. Déjame ponerla más cerca. Ahí. Sí, profe, gracias. Ya listo, déjenme. Vamos continuando. ¿Qué hora son? Vamos continuando mejor por aquí. El otro, déjenme. El otro se ve más sencillo, ¿verdad? No, mejor no. Igual te ayudo después aparte, porque ya el tiempo se acaba y hay que continuar. Ok, profe. Sí. Igual mira que este ejercicio por hacerlo sin hacerlo hecho antes se me complica un poquito. Continuemos mejor porque todavía hay tema que ver. Ya, entonces, vamos continuando. Esperen un ratito, por favor, un ratito, que tengo que responder algo. Ya, ahorita sí, continuemos nomás. Ya. Listo, ahora vamos a continuar con cuadrilátero. Bueno, igual necesitamos ver cuadrilátero primero. Primero, ¿qué es un cuadrilátero? Es un polígono de 4 lados. Entonces vamos a ver diversos tipos de cuadriláteros, empezando por el cuadrilátero
el cuadrilátero que tiene dos lados paralelos que se llama trapecio. Entonces tenemos dos tipos de trapecios. El isósceles, cuando sus dos lados no paralelos son iguales, y el rectángulo, cuando forman un ángulo de 90 grados. Tenemos un siguiente teorema, que el segmento delimitado por los lados medios de los lados no paralelos es igual a la suma de los lados paralelos dividido para 2. Entonces, por ejemplo, si este lado mide A, este lado mide B, entonces este lado mide A más B sobre 2. Ya. Tenemos también el paralelogramo, es un cuadrilátero tales que sus dos lados son paralelos entre sí. Este es paralelo a este y este es paralelo al que está acá. Entonces, en un paralelogramo tenemos que este lado es igual al que está acá. Los lados opuestos tienen igual longitud. Los ángulos opuestos tienen igual medida. Este ángulo es igual al que está acá. Y este que está aquí es igual que está acá. Además, la diagonal divide en triángulos congruentes. Y las diagonales se intersectan en un punto medio. Los pares de ángulos adyacentes son suplementarios. Este ángulo es más este de 180 grados. Además tenemos lo siguiente. Tenemos los siguientes paralelogramos más utilizados, en los cuales están el rectángulo, un paralelogramo cuyos ángulos son rectos. O sea, pueden ver que todos estos que están aquí son paralelogramos. Tenemos el rombo, que tiene todos sus lados congruentes, y sus diagonales forman un ángulo de 90 grados. Y el cuadrado es un rectángulo, cual todos los lados son congruentes, o un rombo cuyos ángulos son congruentes. O sea, básicamente un cuadrado es el que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales a 90. Tenemos también el trapezoide. Ese no es un paralelogramo, ese es un polígono que no tiene lados paralelos y puede ser asimétrico o simétrico. Simétrico, como ya sabemos, es que tiene un eje de simetría y sus partes son igualitas. Ahora, tenemos un teorema que los puntos medios de los lados de un cuadrilátero cualquiera constituyen un paralelogramo. El punto medio de los lados de un cuadrilátero cualquiera, al dibujarlos, al unirlos, va a siempre ser un paralelogramo. Otro ejercicio resuelto usando semejanza de triángulos. En este caso, tenemos que esto es un paralelogramo, un romboide, no es nada más que un paralelogramo que no es rombo. Tenemos que este lado mide 48, AE mide 24, EF mide 18 y FB es lo que me preguntan. Entonces, ¿qué hago aquí? Veo que AD es paralelo a BC porque es un paralelogramo. Entonces, eso quiere decir que yo dibujando esta línea, este ángulo debe ser igual al ángulo que está acá. Este ángulo va a ser igual que está acá. Y este ángulo va a ser igual que está acá. Entonces tenemos que estos ángulos son iguales y este de acá es igual que este acá. Entonces tenemos dos triángulos semejantes, porque sus ángulos correspondientes son iguales. O sea, ven que este ángulo es igual que este acá y este angulito es igual que este acá. Ahora, eso quiere decir que puedo usar semejanza de triángulos para decir que este lado es igual a 24. ¿Qué digo? Este lado, 48, dividido para x es igual a 24 dividido para 18. 24 dividido para 18 es igual a 48 dividido para x. Entonces x lo puedo despejar y me queda que es 36. O sea, paso el x a multiplicar, el 24 a dividir, el 18 a multiplicar y me quedará x igual a 18 por 48 sobre 24. Simplifico y me queda 36. ¿Ya? Básicamente es cuadriláteros, pero aplicándole un poco de triángulos, de semejanza de triángulos. Como les digo, la semejanza de triángulos es muy importante. Entonces, así que hay que tener bien claro eso. Dos triángulos semejantes, sus lados son iguales, sus ángulos son iguales. Entonces puedo sacar razones entre los ángulos entre los lados correspondientes y son iguales.
Entonces, 48 para X es 24 para 18. Y por lo tanto, X es 36. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Por favor. Listo, entonces continuando. Tenemos otro ejercicio bastante, un poco más sencillo, de cuadriláteros. Tenemos un cuadrilátero convexo, ABCD. Me dicen que la longitud de A es 70. La de B es 100. La de cada uno de los lados, me dicen que, ya, si saco las bisectrices del lado BCD y CBA y las intersecto, se intersectan en un ángulo de medida X. Me piden hallar esa medida. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Pues yo sé que si llego a descubrir cuánto mide A más B, yo sabría X porque la suma de los tres es 180 grados. Y además yo sé que la suma de los lados, que hablo de los ángulos, de un cuadrilátero es 360. Entonces puedo usar eso. Sería 70 más 100 más 2 alfa. O sea, aquí es 2 alfa porque esta es bisectriz, esto es alfa y esto es alfa. Entonces en total el ángulo es 2 alfa. Más 2 beta igual a 360. Entonces aquí sería 70 más 100 es 170, más 2 por alfa más beta igual a 360. Entonces aquí sería 2 alfa más beta es igual a 360 menos 170 y alfa más beta es 95, despejando obviamente la suma. O sea, aquí no puedo saber cuánto mide alfa, no puedo saber cuánto mide beta, pero sé que su suma debe ser 95. Finalmente en el triángulo interior, es alfa más beta más x igual a 180. Entonces alfa más beta yo sé que mide 95, por lo tanto x es 85. Porque x, alfa más beta más x 180, alfa más beta es 95, x sería 180 menos 95, que es igual a 85. Ya, hasta ahí, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Pueden ver que es simplemente suma de ángulos de un triángulo y suma de ángulos de un cuadrilátero y ya está resuelto. Ya, entonces continuando, tenemos ahora perímetro y área. Vamos a ver las fórmulas más conocidas de perímetro y área. Bueno, primero aquí está la definición de perímetro y de área. Pues simplemente el perímetro es la suma de los lados y el área es la medida de la superficie que está dentro de un polígono. Empezamos por los del triángulo. Tenemos esta es el área del triángulo y el perímetro. El perímetro es la suma de sus lados. Y el área sería la base por la altura sobre 2. Para todos los lados se puede sacar su altura. Ya C por HC sobre 2 es igual a A por HA, que es igual a B por HB. Tenemos el área de un cuadrado. El área de un cuadrado es este que está aquí. El área está dado por lado al cuadrado o también puede ser diagonal al cuadrado. Y el perímetro es 4 veces el lado. El área de un rombo es, bueno, la diagonal menor por la diagonal mayor sobre 2 y el perímetro es 4 veces el lado porque sus lados son iguales. El de un rectángulo, el perímetro es la suma de sus lados, 2 por A más B. Y el área es, bueno, base por altura, B por A. El de un paralelogramo también es base por altura, solo que la altura, bueno, no es el otro lado, sino que es esta alturita que está aquí, aquí en 90 grados. Y el perímetro sí sería B más A, es decir, 2 por A más B. También podemos sacar la altura relativa a la otra base paralela y también sería base por altura. Tenemos el área de un trapecio. El área de un trapecio sería base mayor más, bueno, el perímetro, base mayor más base menor por los otros dos lados.
y el área sería base mayor más base menor por altura sobre 2. Ahora, aquí podemos demostrar que el área, ¿cómo es el área de un triángulo equilátero? Entonces es algo que nos puede servir dependiendo del problema que estemos trabajando. Podemos ahorrarnos el trabajo de sacar el área de un triángulo equilátero usando esta fórmula. El área de un triángulo equilátero de longitud L es L al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Aquí está demostrado. Tenemos un triángulo equilátero de lado L. Sus ángulos miden 60. Entonces, si yo dibujo aquí la altura, como también es bisectriz, aquí sería 30 y 30. Por lo tanto, aquí sería eso sería un triángulo rectángulo del lado 60 y 30. Y aquí puedo hallar lo que es la altura. Entonces copio este triángulo rectángulo acá. Yo sé que esta sería la altura del triángulo equilátero. Puedo usar Pitágoras. Seno de 60 es opuesto sobre hipotenusa. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces la altura es raíz de 3 sobre 2 por L. Finalmente, en la fórmula del área del triángulo, que sería base por altura sobre 2, reemplazo esta altura. Me queda que el área es L cuadrado por raíz de 3 sobre 4. El área es L cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Ya? Entonces, esta fórmula, por ejemplo, yo la puedo usar siempre que me encuentre con área de un triángulo equilátero. Simplemente debo saber el lado. Lo reemplazo y ya está. Continuando, tenemos otro ejercicio resuelto un poquito más difícil. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Me dan este trapecio. En el cual está inscrito el rectángulo LMNO. En el trapecio isósceles ABCD. Me piden calcular el área de esta región sombreada. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues lo que hago es extender este lado para ver si encuentro algún triángulo que sea semejante a este pequeñito que está aquí. Entonces saco este triángulo, extiendo. Como el trapecio era isósceles, entonces si yo extiendo, me va a quedar un triángulo isósceles también. Este triángulo PDA va a ser isósceles. Y este triangulito que me queda aquí, hasta aquí es PCB, también va a ser isósceles. Ahora, puedo ver que como yo extendí, como es un trapecio, entonces este lado es paralelo al lado CB. Entonces este ángulo es igual al ángulo que está aquí. Este ángulo es igual al ángulo que está acá. Por lo tanto, el triángulo PCB es semejante al triángulo PDA. PCB es semejante al triángulo PDA. Porque tiene dos ángulos iguales. Entonces yo puedo hacer la semejanza. Yo digo primero que este lado PC mide X. Mide X. Y por dato del problema CB es 4. Entonces aquí tengo el X y acá 4. Es semejante al triángulo PDA. PD mide X más CD, que es 5. Entonces sería X más 5. Y de acá en la base me diría 10. Entonces tengo estos dos triángulos semejantes. Puedo hacer la semejanza. X sobre X más 5 es igual a 4 sobre 10. Y me queda que X sobre X5 es igual a 4 sobre 10. Multiplico en cruz. Luego despejo la X. Me queda 10 tercios. Una vez que tengo la X, yo veo lo siguiente. O sea, obviamente aquí no está dibujado a escala, entonces no se nota, pero si lo dibujo un poquito mejor, puedo notar lo siguiente. Ya vimos que este ángulo es igual a este ángulo. Aquí hay 90. Si yo dibujo la altura, aquí hay 90. Y además de ser altura, como este triángulo es isósceles, también va a ser la mediana.
Es decir, va a dividir este lado en 2. Entonces, como esto mide 4, va a ser 2 de un lado y 2 del otro lado. 2 y 2, lo que hice aquí. Además, tengo, como dije, este ángulo igual al que está aquí. Y aquí hay 90. Aquí hay 90. Entonces, ¿qué puedo ver? Puedo ver que estos dos triángulos son semejantes porque tienen los mismos ángulos. Pero además, esto mide 2. Y esto lo puedo calcular. Como esto mide 6, MN mide 6 y DA mide 10, entonces esta partecita y esta partecita deben medir 4. Como son iguales, debe ser 2 de un lado y 2 del otro lado. Entonces este ladito mide 2 también, igual que está aquí. Eso quiere decir que estos dos triángulos, además de ser semejantes, son congruentes. Por lo tanto, este triángulo es igualito al que está acá. Aunque no parezca, porque por ejemplo acá pueden ver que este triángulo sale inmenso y el de acá es pequeñito, la verdad es que son semejantes, son igualitos, mejor dicho, son congruentes. Tienen las mismas longitudes de lados. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es decir que este triangulito que está aquí es igual al que está acá arriba, y de hecho ya tengo todas las medidas. Ya X, esto mide X es 10 tercios. Entonces, este ladito va a medir 10 tercios. Este va a medir 2. Y por Pitágoras yo puedo sacar la altura. La altura va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 tercios al cuadrado menos 2 al cuadrado, 8 tercios. Entonces ya puedo sacar el área del triángulo, que sería base 2 por altura, 8 tercios sobre 2, pero como son dos triángulos iguales, multiplico por 2. Y eso es 10 tercios, 16 tercios, mejor dicho. Y esa es la respuesta en este caso. Entonces, como pueden ver, lo que hice fue primero sacar una semejanza, primero expandir, luego sacar una semejanza con el triángulo de acá arriba, porque yo ya sabía que este triangulito que está acá arriba va a ser semejante al que está acá abajo. Porque este ángulo va a ser igual que acá, aquí 90, 90. Pero bueno, no solo han sido semejantes, sino han sido congruentes, porque la base, este DO es 2 y este CF es 2 también. Entonces son congruentes y por lo tanto también esto mide 10 tercios. Este X está aquí, mide lo que está acá. Ya, entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? Problema muy bonito, pero sí es un poco difícil. Bueno, continuando. Ahí esto no es, perdón. Entonces ahorita vamos a ver a lo último. Tenemos que irnos acá. Ya, tenemos que ver figuras circulares. Y con esto terminamos por hoy. Tenemos, por ejemplo, el perímetro del círculo. 2πr. Y recordamos también que nosotros podemos sacar la longitud del arco sabiendo el ángulo entre ellos. Es el ángulo por r. Y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Tenemos los siguientes partes de circunferencia. Tenemos sector circular, segmento circular. Ese sector circular es esto que está aquí, definido entre dos radios, con un ángulo θ entre ellos. El segmento es lo que está definido entre una cuerda y el arco. Entonces este es el arco y esta es la cuerda. Esta partecita que está aquí es segmento circular. La corona o anillo es la región comprendida entre dos circunferencias concéntricas. Es decir, que tienen el mismo centro. Podemos nosotros definir fórmulas para sacar las áreas. Por ejemplo, el área del sector circular, como dije, está definida en el radio, dos radios y un ángulo θ formado entre ellos. Entonces, el valor de X, bueno, del área, esta área se la puedo obtener por r al cuadrado por θ sobre 2. Entonces, r al cuadrado por θ, este angulito, sobre 2. θ en radianes. Este ángulo debe estar en radianes para que funcione esta fórmula.
Entonces esta área que está sombreada de verde es R cuadrado por teta sobre 2. Y también podemos hacerlo con sexagesimales, pero en este caso esta sería la fórmula. Teta en sexagesimales por pi por R cuadrado sobre 360. Esta es en radianes y esta en sexagesimales. Tenemos también el área del segmento circular, que es recordemos que el segmento circular es esta partecita que está aquí. La podemos definir de la siguiente manera, y esto nos va a servir para bastantes problemas. Nosotros debemos definir una área como suma o restas de áreas que podemos sacar. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos decir que esta área es igual al área del sector circular menos el triángulo AOB. El área del triángulo AOB se lo puede expresar de esta manera. Por lo tanto, el área del segmento circular viene dada por esta fórmula. 1/2 de R cuadrado por teta menos seno de teta. Teta, de nuevo, tiene que estar en radianes. Y finalmente el área de la corona circular, bueno, esto es bastante sencillo porque es el área del círculo exterior menos el área del círculo interior. Y este sería el área de la corona circular. Entonces son diversas fórmulas que nos van a servir para resolver distintos problemas. Bueno, algunos ejercicios resueltos. Tenemos que calcular el área entre el círculo y el cuadrado. Bastante sencillo, no es nada más que el área del cuadrado menos el área del círculo. O sea, el área del cuadrado, el área sombreada es el área del cuadrado menos el área del círculo. El área del cuadrado es lado al cuadrado, 4 al cuadrado, menos pi por 2 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, menos pi por 4. Y aquí, bueno, puedo sacar factor común 4 y me queda que es 4 por 4 menos pi. Y esa sería el área primerita. Podemos ver que definimos el área sombreada como el área de un cuadrado menos el área del círculo. Ahora, en el de que está acá, por ejemplo, me dicen que este es un triángulo equilátero del lado A. P, M y N son puntos medios y me piden determinar esta área sombreada. Entonces, ¿cómo puedo determinar esa área sombreada? Pues aquí tengo que ver yo que esa área sombreada está definida como la resta del área del triángulo menos el área de los segmentos de los sectores circulares. Esto es un sector circular, esto también y esto también. Entonces esa área sombreada va a ser el área del triángulo menos 3 veces el área de este sector circular, porque bueno, son los mismos entre los tres. Ya que es equilátero, entonces los ángulos son iguales. Y además, como es el punto medio, esto mide a medios, todas estas partecitas miden a medios. Entonces, así defino mi área sombreada, como el área del triángulo equilátero menos 3 veces el área del sector circular. Y el área sombreada, ya la calculo. El área del triángulo equilátero, yo dije que es raíz de 3 sobre 4 por a cuadrado, porque el a es el lado y es equilátero, menos 3 veces el área del sector circular, recordemos que es el ángulo en radianes, 60, o sea, pi tercios, el radio es a medios, entonces sería a medios al cuadrado sobre 2. Finalmente, calculando, aquí simplificando y elevando al cuadrado, me quedaría al cuadrado sobre 4 sobre 2. Y entonces el área sombreada me quedaría raíz de 3 sobre 4 a cuadrado menos pi a cuadrado sobre 8. Es decir, el área al cuadrado, mejor dicho, es decir, el área sería a cuadrado sobre 8 por 2 raíz de 3 menos pi. Para dejarlo más bonito nomás, saqué factor común a cuadrado sobre 8. Y esa podría ser esa es la respuesta, mejor dicho. O sea, esa podría ser una forma de expresar la respuesta. ¿Ya? Entonces, el importante, como les digo, definir mi área sombreada como suma o restas de áreas que yo sé calcular. En este caso, yo calculé la resta del área del triángulo menos el área de los sectores circulares. ¿Ya?
Listo, entonces continuando. Bueno, si tienen alguna pregunta la pueden hacer, ya saben. Si no, para continuar. Tengo otro ejercicio. Déjenme ver cuál. Vamos a hacer este que está aquí. Este de aquí, este resuelto, es básicamente lo que tengo que hacer aquí es que aquí falta información, al menos así como está el ejercicio, le falta información. Falta informar que este también es el centro de un radio. Este es el centro de otra circunferencia. Entonces yo puedo dividir esta partecita en dos partes, dos segmentos circulares. Entonces debo sacar el segmento circular de uno y multiplicarlo por 2. Para hallar el segmento circular, por ejemplo, vamos a calcular este de aquí y lo multiplicaré por 2. Entonces yo sé que por la fórmula necesito el ángulo que lo define. El ángulo que lo define es 60 porque aquí se forman triángulos rectángulos. Porque como les dije, este es el centro de otra circunferencia, entonces el radio de ambas circunferencias es la misma. Si yo dibujo aquí y acá, naturalmente se va a formar un triángulo equilátero porque este radio es igual a este de aquí, que es igual de acá. Entonces aquí hay 60, aquí 60, entonces el total es 120. 120 para radianes es 2 pi tercios. El área de un segmento circular sería un medio de r cuadrado, 2 pi tercios, menos raíz de 3 sobre 2. Lo multiplico por 2 y me queda la respuesta. Ahora, finalmente vamos a hacer el de aquí. Me dicen que tengo no está sencillo, parece. Que tengo que esta circunferencia es tangente al trapecio en los lados A, B y C, D. Y que el hexágono regular se forma con dos trapecios. O sea, aquí hay un hexágono regular. Me dicen que la longitud del radio de la circunferencia es raíz de 3. Me piden calcular el área de la región sombreada. Bueno, el área de la región sombreada es un trapecio. Por ejemplo, no me dicen cuánto es el lado. No, no lo sé cuánto es el lado. ¿Cómo saco cuánto mide el lado? Pues lo saco con uno de los triángulos equiláteros. Algo que esto aquí es bastante útil, apréndanselo bien, que un hexágono regular, yo lo puedo dividir en 6 triángulos equiláteros. O sea, todos estos triángulos que están aquí son equiláteros. Entonces, yo puedo, por ejemplo, lo que hice aquí fue sacar este triangulito que está aquí. Este triángulo que está aquí, que mide L, 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 y su altura es 2 veces el radio. Es decir, 2 raíz de 3, porque el radio es raíz de 3. Este triangulito que está aquí. Entonces, L, 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 2 veces el radio. Entonces puedo hacer Pitágoras para sacar L en función de esa altura. Entonces, seno de 60 es opuesto sobre hipotenusa. Seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. L va a ser igual a 2 raíz de 3 sobre seno de 60. 2 raíz de 3 sobre raíz de 3 sobre 2. Extremos con extremos, medios con medios. L me queda que es 4. Entonces, la longitud es 4. Ya con eso yo puedo hallar el área del trapecio. El área del trapecio es base menor, que es L, base mayor, que si se pueden dar cuenta, hasta aquí es L, hasta acá es L, entonces 2L, es decir, 4 y 8, más 8 más 4 sobre 2 por la altura, que ya vimos que es 2 raíz de 3. Y ahí saco el área del trapecio. Y finalmente el área sombreada es el área del trapecio menos el área del círculo. El área del trapecio la calculé. El área del círculo sería pi por radio al cuadrado. El radio es raíz de 3. Y el área total sería 12 raíz de 3 menos 3 pi cuadrado. Menos 3 pi, perdón. Porque raíz de 3 al cuadrado es 3. Ya. Entonces pueden ver aquí, lo importante es ver que el radio del diámetro de la circunferencia es la altura del trapecio. Y además también la altura de este triangulito que se forma. Entonces apréndanse bien eso, que un triángulo equilátero yo lo puedo dividir en 6, claro, un trapecio, no, un hexágono regular lo puedo dividir en 6 triángulos equiláteros de esta manera. Y es bastante útil. Ya. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta con respecto a este ejercicio?
Si no hay preguntas, entonces hasta aquí sería la clase de hoy. Nos veríamos el miércoles. Resuelvan ejercicios, así como lo hace el compañero, y cualquier duda que pueden tener me lo pueden enviar para yo ayudarlos a resolver. Entonces ya te va a ayudar a resolver el que me enviaste. Déjame ver nomás cómo se lo resuelve. Dale. Entonces cuídense, chicos y chicas. Nos vemos el miércoles entonces. Chao, profe, buen día. Buen día igualmente. Buen día a todos. Chao, profesor. Chao, profe. Chao a todos.